Hoy vamos a hablar del Quijote de la Mancha. Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Y ahora ociosa y abollada va en el rucio la armadura, y va ocioso el caballero sin peto y sin espalda. De todas las cosas que ocurrieron en esos siglos y en el tiempo de oro y en esa esplendorosa época del Imperio Español, una de las que sobrevivió más allá de los reyes, más allá de los emperadores, más allá de los imperios mismos, cuando ya todo eso se volvió pasado, cuando todo eso se volvieron cenizas, lo único que queda, lo que permaneció, lo que trascendió todas las épocas, es el caballero de la triste figura, es el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, es este personaje que simboliza todas las cosas hermosas del espíritu humano, el que logra trascender un tiempo tan turbulento como aquel en el que fue creado. Miguel de Cervantes y Saavedra, este personaje, el que creó a Don Quijote, era un personaje que le había tocado vivir las cosas que tenían que vivir los españoles en esa época. Había combatido en la batalla de Lepanto, que fue la batalla en la cual los turcos estaban intentando apoderarse del Mediterráneo. Es la batalla definitiva en el cual el Imperio Austrohúngaro, junto con que en ese momento incluía España, se está enfrentando contra los turcos, y esa batalla marca el límite, después del cual ya no avanzarían más los turcos otomanos, y esa es la marca donde termina el mundo occidental austrohúngaro y donde empieza el mundo de los turcos. En esa batalla, él pierde la movilidad de la mano. Se sentirá toda la vida heroico por haber participado en esa batalla, y él, como todos los demás conquistadores o guerreros, no tendrá nunca el reconocimiento que su heroísmo pedía por todo lo que él hizo en esa batalla. El hombre regresa y ahí tenía un montón de cartas de recomendaciones del rey y de todo, y al tratar de regresar con ese montón de cartas de recomendaciones, lo cogen los turcos preso y lo llevan a Argelia. Y todas las cartas de recomendaciones que tiene, pues lo que demuestran es que efectivamente es un tipo del bando enemigo. Entonces lo tienen cautivo allá y lo van a liberar solo por un rescate súper honoroso que arruina a la familia. Entonces él vuelve y finalmente regresa a España, pero ahí pasan 5 años mientras él está tratando de regresar de Lepanto a España con la inmovilidad de la mano y todo, y va a regresar a España, y en España después lo acusan, es que le pasan después lo van a acusar de haber intentado de usurpar unas tierras que pertenecían a la Santa Inquisición, y trimpa a la cárcel. Entonces viene de la cárcel de Argelia y lo montan en la cárcel en España. Sale de la cárcel en España, y luego un día hay un asesinato enfrente de la casa de él. Y entonces enfrente de la casa de él matan a un tipo que se supone que había tenido relaciones con una que era una hija natural que había tenido Cervantes, y entonces dicen que todos los vecinos son sospechosos del asesinato, incluido él, y para la cárcel otra vez. Entonces a este hombre le tocan 3 carcelazos en la vida, uno en Argelia por un secuestro en Argelia y 2 en España. Después trabaja como recaudador de impuestos. Cuando llega a los 50 años es un hombre muy pesimista ya, digamos, un hombre que ha visto cosas muy tristes de la vida finalmente, ha tenido épocas de esplendores, tuvo épocas de fortunas, pero llega finalmente en una inmensa soledad y con una lucidez exótica empieza a describir el mundo en el cual habría de vivir su personaje. Su personaje es un tipo que por haber leído tantas novelas de caballería, se le secó el cerebro. Y se le secó el cerebro porque él pretendió emprender de manera literal todo lo que veía en las novelas de caballería. Las novelas de caballería eran todo un mundo que había poblado el sentido del honor durante toda la Edad Media. Los caballeros eran seres defensores del honor, eran aquellos que eran capaces de desafiar los más grandes peligros por el amor platónico a una mujer ideal,
por defender a una aldea, a los pobres, por defender a los indefensos, a todos aquellos que requerían de una espada justiciera que estuviera dispuesta siempre a hacer valer el ideal de lo justo y de lo ético. La ética de los caballeros era todo una emulación a lo que deben ser los seres humanos, gente de palabra, gente cuyo honor está siempre por encima y que respalda todos sus actos. Por eso la palabra caballero significaba todas esas cosas. Ese honor de la época de la caballería, estos personajes nobles que debían una gran lealtad a su señor, que de su escudero profesaban también una gran lealtad, que servían a una dama ideal, que desafiaban peligros, que padecían encantamientos, que eran víctimas de embrujos, que se defendían también de bálsamos, venenos y demás artes de la hechicería. Estos personajes que habían poblado el mundo de las novelas durante todo el medioevo ya no existían en la época en que Don Quijote empieza a leer todos los libros de caballería. Ya en ese momento la era de los caballeros pasó. Esta es la era de los bribones, de sálvese quien pueda, de mire a ver cómo hace. Y Don Quijote sale al mundo de sálvese quien pueda, de mire a ver cómo hace, de cuál es la jugada, con la mentalidad del caballero andante que iba a buscar el honor de su dama. Y se pega las estrelladas del mundo. Este personaje, Don Quijote, cuando sale a su aventura, tiene más o menos la edad de Cervantes, tiene 50 años, es un tipo solitario, un hidalgo venido a menos, con mermada su fortuna, un tipo que la vida ya casi ha derrotado. Pero en lugar de sentarse a esperar la muerte y a sentir que finalmente no tuvo logro mayor en su vida, decide desafiarlo todo y salir enloquecido a hacer valer el honor de los caballeros. Esa lucha contra la derrota, contra la impotencia, contra la vejez, contra la soledad, contra la tristeza, para convertirse en un héroe, es uno de los rasgos de mayor valentía de este valiente caballero. Abandona esa casa lúgubre donde ya la vida no le daba nada y convierte su vida en una cosa maravillosa. Entre el delirio y la locura la convierte en una cosa extraordinaria y sale. Él había leído El Amadís de Gaula, que era por excelencia la novela de caballería, donde Oriana era la mujer por la cual el Amadís hacía toda clase de hazañas. Los tiempos de las novelas de caballería, en los tiempos en que se emulaba a San Jorge y al dragón, que precisamente había matado al dragón, y que se emulaba a todos estos héroes que también venían de las épocas de la cristiandad, de San Andrews, de San Patricio, todos los personajes, digamos, que habían defendido una fe, un honor, que tenían causas, grandes ideales, nobles ideales, siempre estaban armados de una causa altruista, de algo que hacía mejor la humanidad en la medida en que ellos eran mejores personas, porque finalmente un caballero, en los términos en que se entendían las novelas de caballería, era un excelente ser humano, porque era un tipo que estaba en capacidad de respaldar de una manera totalmente consecuente su pensamiento y su acto, con una fórmula que era el honor. Entonces, con esta mentalidad, como si saliera de las coplas, digamos, cuando estábamos hablando de todo el siglo de oro, habíamos empezado por las coplas, por la muerte de su padre, que fuera la obra de Jorge Manrique. Él, que corresponde al medioevo, tenía ese sentido de la espiritualidad medieval, como si salido de esas coplas hubiera vivido en los tiempos de Góngora y Argote, porque Luis de Góngora y Argote cuenta no el ideal caballeresco de lo que España dijera o quisiera ser de sí misma, sino todo lo vulgar y todo lo anodina y todo lo ruin que era en realidad. Entonces ese contraste, los versos de Góngora y Argote son crudos, y es el que quiere que de sus días los gobierne mantequillas y pan tiernos, mientras tratan otros del mundo y sus monarquías. Entonces, este personaje que sale de esas espiritualidades tan profundas y tan intensas y tan elaboradas, lleno de toda esta cantidad de cosas tan lindas, sale al mundo de sálvese quien pueda.
y sale con el esquema de la caballería. Entonces, un caballero debe tener una dama, debe tener un escudero, debe tener una causa noble, debe enfrentar muchísimos peligros, debe correr muchísimos riesgos, no debe medrar jamás en alcanzar grandes glorias para su propio reino, para aquellas causas que defiende. Entonces el tipo se va a buscar las leyes de caballería y se encuentra con Sancho Panza, que es el sentido común. Y entre estos dos hombres se establece un lazo de solidaridad, de complementariedad, de entendimiento, porque Don Quijote en su locura veía una cantidad de cosas y Sancho Panza le contaba lo que él veía en realidad. Y la locura de Don Quijote también es la locura de la soledad. También es la locura de quien ve al mundo de una manera tan particular que nadie más lo puede ver así y que nadie más puede ver en esa persona la riqueza con la que él está contemplando al mundo. Entonces ahí, en ese momento se nos plantean cosas muy interesantes, porque es que esto a nivel humano, a nivel de novela y a todo nivel es una maravilla. Una de las cosas que nos decía Estanislao Zuleta que se presenta ahí, es que Don Quijote, cuando empieza a ver su propia realidad, nos señala que hay muchas realidades y que uno realmente no puede saber cuál es esa famosa realidad o si existe una sola, porque las cosas que Don Quijote veía eran tangibles y las que Sancho veía también. Y eso no distaba mucho de otros delirantes que andaban buscando el dorado al otro lado de los mares. Entre Don Quijote, que andaba viendo todas las cosas que él veía, los molinos de viento, todas las historias que él va a ver, y los hombres que fueron a buscar la fuente de la eterna juventud, Ponce de León, que era un hombre ya maduro, y se fue hasta la Florida, y todo de ahí para arriba a buscar la fuente de la eterna juventud, Lope de Aguirre, que atravesó la selva y atravesó desde Cúcuta hasta el Amazonas buscando el dorado, los que fueron a buscar la ciudad de los papas blancos, en lo que se llamaría la tierra de la Argentina, todos aquellos que fueron a buscar Pispirispis y que sacrificaron las cosas más impresionantes y que emprendieron las odiseas más locas por buscar algo tan supremamente etéreo como eran estas cosas. Entre estos tipos y Don Quijote, ¿cuál es la diferencia? Si Don Quijote muestra lo que están haciendo estos tipos al lado del mar, en el momento en que Don Quijote está combatiendo los molinos de viento y está buscando el ideal de la justicia, es cuando Lope de Aguirre está buscando el dorado y es cuando Ponce de León está buscando la fuente de la eterna juventud. Ahí estamos parejitos con Don Quijote. Entonces, por un lado, hay una mano de locos haciendo una cantidad de cosas sumamente extravagantes que el mundo conocerá como conquistadores, que fundaron ciudades, que llevan sus nombres y sus estatuas, y eran unos tipos rematados, porque lo que estaban buscando era una cosa muy loca también. Entonces aquí hay muchísimas realidades, porque ¿qué tan real puede ser la fuente de la eterna juventud en un continente donde existen las cataratas de Iguazú que desbordan cualquier imaginación humana? Entonces hay una parte que es en esa época existía toda esa fiebre y ese delirio de ir a buscar cosas completamente locas. Ahora, ¿dónde está la locura y cuáles son las realidades? ¿Quién estaba más loco? Ponce de León buscando la fuente de la eterna juventud, buscando de ahí para arriba en todos los áridos desiertos del sur de lo que hoy son Estados Unidos. Los aztecas que estaban esperando el regreso de Quetzalcóatl y vieron en los hombres emplumados el retorno del dios de la serpiente que venía a salvarlos de sus tiempos más adversos. O esos hombres que venían buscando oro y fortuna a esa tierra donde estaban esperando a la serpiente emplumada. Ahí hay un montón de realidades. Y Don Quijote ve muchas realidades también. Y uno no sabe ¿dónde está realmente el punto? Cuando Don Quijote conoce a Dulcinea del Toboso, cuando llega a la posada y a una mujer vulgar, absolutamente rasa, le atribuye todas las características de una dama maravillosa por quien declara la locura más total y a quien declara su amor más allá de toda consideración humana. ¿Quién no ha visto a través del amor en los hombres más vulgares a los más eximios caballeros?
¿Quién no ha visto con los ojos del amor en los seres más anodinos a las más perfectas criaturas que ha traído la tierra? Porque los ojos del amor son así. ¿Por qué habrían de ser distintos los ojos de Don Quijote? Entonces Don Quijote decide que esa va a ser su amada y que ha encontrado, como encontró el Amadís a Oriana. Entonces es cuando le pregunta a Sancho Panza: ¿qué hemos venido a hacer a este lugar olvidado del mundo? Ya te he dicho, le respondió Don Quijote, que intento imitar al Amadís en su locura, desesperación y furia. Yo mismo y al mismo tiempo quiero imitar las extravagancias de Orlando el Furioso cuando se enloquece y en su frenética desesperación arranca los árboles de cuajo, revuelve las aguas claras de las fuentes, mata a los pastores, destruye los rebaños y comete cientos de extravagancias que merecen ser registradas en el libro eterno de la fama. Entonces Sancho Panza le dice: me atrevo a deciros que los caballeros que hicieron esas penitencias tenían razones para estar locos. ¿Pero qué dama os ha ofendido a vos hasta tal punto? Y ahí es cuando Don Quijote le dice la más genial de todas, le dice: esa es la cuestión, ya que en eso reside la singular perfección de mi acto. No tiene nada de extraño y meritorio que un caballero enloquezca con un motivo justo. Lo raro es volverse loco sin causa, sin necesidad alguna. Así mi señora se percatará de lo grande de mi amor. No pierdas por tanto el tiempo en disuaderme de una imitación tan rara, feliz y singular. Estoy loco y seguiré loco hasta que vuelvas con una respuesta a la carta que has de llevar a Dulcinea. Si es favorable, mi penitencia cesará. En caso contrario, seguiré rematadamente loco. Y así Don Quijote acepta la locura por la locura misma. Ni siquiera por un ideal que se podría considerar más allá, por la locura misma, como la prueba máxima de amor. Y decide que va a emprenderlo de esa forma. Entonces Sancho tampoco, a pesar del profundo sentido común que tiene Sancho, el tipo tampoco está completamente en sus cabales. Él quiere ser el gobernador de una isla quimérica también. Todos están metidos en una quimera y la quimera es parte de la vida. Entonces van emprendiendo todas las grandes aventuras y en todas las aventuras les va terriblemente mal, en todas terminan golpeadas, y estas aventuras fueron las que se inmortalizaron, fueron las que realmente trascendieron el tiempo. Entonces de todas estas aventuras pues está la famosa aventura del ejército de ovejas, que es de una ternura muy grande. Ha llegado el día, gritó el caballero, el feliz día que la fortuna me ha reservado, en el que el poder de mi brazo quedará plasmado en una proeza tal que lo recordará la posteridad. ¿Ves a esa nube de polvo? Tienes que saber que es un prodigioso ejército compuesto por infinidad de naciones. El trastornado cerebro de Don Quijote pensaba que se enfrentaba a una de esas estupendas batallas contra miles de paganos, tal como lo había leído frecuentemente en los viejos romances. Los viejos romances eran la época del Cid Campeador, cuando España se estaba unificando sobre las batallas entre moros y cristianos. Eso queda inscrito en los libros de caballería. Entonces cuando Sancho le comentó que parecía que había dos ejércitos enemigos aproximándose por dos flancos diferentes, exclamó entusiasmado: ataquemos por el flanco más débil. ¿Sabe, Sancho, que el ejército al que vamos a combatir está encabezado por Ali Fanfarrón, emperador de la isla de Tapobrana? Al otro lado avanza a nuestras espaldas su eterno enemigo, Pentamplotín, rey de Garimatán. ¿Y cuál es el motivo de la pugna de esos dos grandes hombres?, preguntó Sancho, que veía las cosas de una manera muy simple. Muy simple, le respondió Don Quijote. El pagano Ali Fanfarrón ha osado pedir la mano de la hija de Pentapotlín y este se la ha negado para evitar que abjure de su falsa religión. Si se inicia la batalla, comentó Sancho nervioso, ¿dónde has de colocar mi asno? Entonces el otro dice que el asno no va a servir de mucho. Tiene razón, pronto te proporcionaremos caballos, unos caballeros que empiecen a caer sus sillas, pero para revisar este rango de esos caballeros hay que mirar las armaduras doradas, los escudos que portan. El león acostado a los pies de una dama es el valiente Lucarlo, el señor del Puente de Plata. Aquel de allá es el formidable Micolombembo, gran duque de Quirancia, que lleva una armadura cuajada de flores de oro. Y así empieza a describirlos uno a uno. Y Sancho
está tratando de ver qué es lo que está viendo este hombre, pero qué era lo que está viendo. Entonces el otro sigue describiendo cada uno de los escudos, pero a cual más de magnífico. Esa gigantesca figura de la derecha es el impávido Brandabarabán, soberano de las 3 Arabias, cuya armadura está confeccionada con una piel de serpiente, que lleva en el escudo la puerta del templo que derrumbó a Sansón al morir. Pero nuestros aliados también avanzan. Allí marcha el timonel de Carsaxona, príncipe de la Nueva Vizcaya, que lleva en el escudo un gato en campo de gules con el lema miau. A su lado cabalga el espartifarro de los bosques, cuyo escudo azul está cubierto de plantas de espárrago. Pero los paganos avanzan. A la derecha están los que beben las plácidas aguas de Sansús, los rudos montañeros de Malsilla. Y así van avanzando todos estos, y el otro está tratando de ver qué es lo que está viendo Don Quijote, y trata de ver qué es lo que está pasando, y cuando ya más o menos entiende lo que está pasando, y el otro sigue narrándole la batalla y un potente grito de guerra, coge la lanza, ya mejor dicho, cuando la batalla está en su punto, coge la lanza, la espolea al pobre Rocinante, que es un caballo completamente rengo ya, es un caballo, mejor dicho, famélico, desbaratado, y este lo vuelve un corcel tremendo. Y entonces lo coge, sí, y lo pone a cabalgar hacia la llanura, y le dice: coraje, bravos caballeros, acabemos al infiel, al infanfarrón. Y entonces está rodeado el ejército de ovejas. Carga contra las ovejas a diestra y siniestra, las atraviesa una a una con los golpes de la lanza. Y claro, los pastores, pero imagínese, un tipo se vuelve loco con una lanza y arranca a atravesar las ovejas, gritando desvaríos, porque pues está hablando de todos estos grandes caballeros a los que vence. Entonces, inmediatamente los pastores toman sus hondas, empiezan a arrojarle piedras, pero enormes piedras como puños, y el caballero desdeñado de las andanadas de semejante artillería lanza gritos contra Ali Fanfarrón, cuando de pronto una piedra de buen tamaño le golpea con fuerza las costillas. Creyéndose gravemente herido, extrajo la botella que contenía el bálsamo mágico, eso también lo había leído en las novelas, pero cuando estaba a punto de llevárselo a los labios, una de las piedras de los pastores le golpeó con una enorme fuerza y le derribó. Los pastores, temiendo haberle matado, recogieron a sus ovejas muertas y se marcharon, dejándolo más muerto que vivo. Y así todas las aventuras de él terminan en grandes descalabros, y él está viendo cosas magníficas y se está enfrentando a un mundo vulgar, intolerante, el mundo en que Don Quijote sale a buscar la justicia y sale a buscar la verdad. Es un mundo donde la justicia y la verdad no tienen ningún valor para nadie, y en eso consiste la mayor parte de su locura, en querer ser un caballero justo y en buscar un ideal que fuera mejor para todos los seres humanos, en ser un tipo de la utopía, en estar buscando cosas maravillosas, en un mundo donde lo único que había era una rapaz supervivencia. Él camina por los campos de Castilla, que son polvorientos y no mágicos como él los ve, que son tierras yermas y no espléndidas como las ven sus ojos, buscando aquello que en esos campos no está, un mundo lleno de virtudes en una tierra donde la intolerancia campea por todas partes. Allí donde Don Quijote estaba buscando la virtud, reinaba la intolerancia. En todas partes donde él va pasando están quemando libros. Son épocas de inquisición, son épocas de quemas de libros, son épocas de persecuciones, son épocas de juicios, y él está buscando la solidaridad, él está buscando la virtud. Son épocas de engaños, de pillos, y él está buscando la verdad, está buscando el honor, está buscando una palabra en la que se pueda confiar absolutamente. Son épocas en las cuales el pragmatismo de la supervivencia en España es lo que reina y es lo que impera, y no este ideal de buscar un mundo mejor, un mundo que hiciera de los seres humanos mejores personas, como era el mundo donde Don Quijote quería estar. Entonces, la locura de Don Quijote es la locura de quien quisiera que el mundo fuera mejor. ¿Y quién no quisiera que el mundo fuera mejor? ¿Quién puede aceptar sin asco y repugnancia las cosas tan terribles que en el mundo existen y no quisiera ser un soñador que construyera mundos mejores? Este es un soñador, y los soñadores son los más inmortales de los personajes de la historia, porque se reproducen con una increíble facilidad y su terquedad es totalmente invencible. Entonces Don Quijote
quiere un mundo mejor. ¿Y quién no quiere un mundo mejor? Y él lo ve porque lo quiere. Y eso tampoco, ¿qué tipo de locura es esa? De querer que seamos mejores, más veraces, más virtuosos, más honestos, más profundos. ¿Qué tipo de locura es esa? De no resignarse a la mediocridad, a la mezquindad, a la desesperanza, al abandono, a la soledad. Don Quijote no se rinde jamás. Y ese es otro de los grandes reductos del espíritu humano, que no se quebranta, que no se doblega. Don Quijote tiene un espíritu que es incapaz de reconocer ninguna derrota, porque es un espíritu cuyo poder de soñar va más allá de cualquier totazo que la realidad le dé. Entonces siguen sus aventuras y él va encontrando unas cosas magníficas. Entonces un día se encuentra el yelmo de Mambrino, y la historia es que le contaba Cervantes que era una zona de un país donde había dos pueblos. Uno de ellos era tan pequeño que solo tenía una tienda, que ni siquiera había un barbero. Entonces el barbero del otro pueblo, del pueblo más grande, atendía las necesidades de los habitantes del pueblo pequeño. Cuando alguien necesitaba una sangría o que lo afeitaran, el barbero se dirigía con la palangana de latón que ataba a la cabeza para evitar que la lluvia estropeara su sombrero. Como acababa de limpiar la palangana, entonces relucía a la distancia por el brillo sobre el metal. El barbero cabalgaba sobre un asno que Don Quijote tomó por un corcel gris. Confundiendo al barbero con un caballero y a su palangana de latón con un yelmo de oro, perturbadamente identificaba cualquier objeto con sus ideales románticos. Por eso, cuando vio que el pretendido caballero se acercaba, empuñó su lanza y, sin mediar conversación con el descuidado adversario, galopó hacia él con todas sus fuerzas con las que era capaz, Rocinante, gritando en la mitad de su carrera: «¡Defiéndete, malvado, o ríndete de inmediato!». El barbero, al ver cómo esa horrible aparición se abalanzaba sobre él, y temiendo que Don Quijote le atravesase con su lanza, se tiró al suelo, levantándose todo a prisa, corrió con todas sus fuerzas, dejando al asno y a la palangana tras de sí. «El bellaco que ha abandonado su yelmo», dijo Don Quijote, «demuestra tener la prudencia del castor, que al sentirse acorralado por sus cazadores, corta para salvar la vida con sus propios dientes aquello que su instinto le dice que es lo que están buscando sus perseguidores». «Es una buena palangana», exclamó Sancho, «debe valer 2 piezas por ahí, de 8. Don Quijote se la colocó en la cabeza, pero al no encontrar la otra parte de la visera, dijo: «Seguro que el pagano que mandó construir este famoso yelmo tenía una cabeza de prodigiosas proporciones, pero por desgracia falta una parte del yelmo». Sancho se rió. «Pienso», dijo Don Quijote, «que este yelmo encantado cayó por accidente en mis manos de alguno que quiso lucrarse, y al ver que era de oro puro, derritió la mitad y se construyó la otra mitad del casco para que se asemejara a una palangana». Y así se va el tipo con su yelmo, y eso lo hace ver más fantástico todavía, porque bien patético que es, con esa figura lánguida, mustia, flaca, con ese corcel famélico y puesta una palangana, o sea, un platón de esos donde usted echa el agua caliente para afeitarse, se debía ver fantástico Don Quijote con el brillo del sol por esos pueblos polvorientos, cargando un platón en la cabeza, sintiéndose victorioso de una gran palangana de oro. Y la más famosa de todas es la aventura de los molinos de viento, que se volvió una expresión. Cuando alguien quiere luchar contra algo que es demasiado poderoso, sean estas las fuerzas de la persecución, del prejuicio, sean estas las fuerzas más terribles y adversas de la sociedad humana, se le dice que está luchando contra los molinos de viento. Y esa expresión termina por hacerle creer a la gente que luchar por cosas que deben ser buenas y no son posibles en ese momento es lo que es locura, y no aceptarlas. Entonces, Don Quijote va caminando, va cabalgando por ahí, y de pronto mira y le dice a Sancho: «Allí hay por lo menos 30 enormes gigantes con cuyo botín nos enriqueceremos». «¿Qué gigantes?», preguntó Sancho, que se va preocupando ya. «Esos que van allá, ¿ves?», contestó Don Quijote, «con sus largos brazos extendidos». «Pero señor», repuso Sancho Panza, «esos no son gigantes, sino molinos de viento».
Desgraciadamente, Sancho, le dijo Don Quijote, no estás familiarizado con aventuras, te digo que son gigantes, y si tienes miedo, aléjate y reza, ya que voy a enfrentarme yo solo contra todos ellos. En las novelas de la caballería hay gigantes, en el mundo medieval hay gigantes, hay hechiceras, hay encantamientos, y los encantamientos son una parte importante de las luchas, de las armas con las que se enfrentaban en el medioevo. Entonces él los ve como gigantes y en ese momento le dice que se tiene que quitar de ahí, y se levanta como una ráfaga al viento, y los molinos empiezan a mover sus aspas, ante las que Don Quijote exclamó: «Quedaos en tierra, innobles criaturas, y no huyáis volando ante un solo hombre que osa combatir contra todos vosotros». Después, recomendándose devotamente a su dama, clavó su lanza con furia contra las aspas, traspasando una de ellas. Sin embargo, el aspa continuó girando, levantando al caballo y al caballero, hasta que finalmente la lanza se partió y Don Quijote y Rocinante cayeron a tierra desde una gran altura. Sancho corrió a ayudarle y le dijo: «¿No os he dicho que eran molinos y que nadie que no tenga molinos en la cabeza puede pensar lo contrario? Estoy seguro de que aquel era el malvado nigromante Frestón», dijo Don Quijote. «Sigue persiguiéndome y se ha transformado en gigantes, los ha transformado en molinos de viento, pero recuerda que todas sus perversas estratagemas acabarán por no tener efecto contra mi espada». Porque en esa época los encantamientos, como eran tan supremamente comunes en el mundo medieval, pues a quien no le dice que fue el perverso enemigo que los disfrazó de molinos para despistarlo, porque él vive en un mundo de sumos encantamientos. Don Quijote va desarrollando a través de sus aventuras un género literario que con él nace: la novela. La novela como tal, las historias de las aventuras. En la novela no hay predeterminación, como sí pasaba en la tragedia griega. La novela como todo un relato en el cual una nueva forma de expresarse en la literatura nace, se considera que ha nacido con Don Quijote. Ese es el desarrollo de la novela, y de ahí en adelante ese será el género más importante de la literatura. Entonces es toda una mirada del mundo la que está haciendo Cervantes a través de Don Quijote, y Don Quijote sigue caminando y sigue viendo las cosas que él quiere ver, y sigue en la soledad de su locura, y sigue con Sancho en esa solidaridad impresionante en la cual estos dos hombres se complementan y le dan sentido al uno al otro a su vida, porque finalmente Sancho Panza encuentra todo un sentido para vivir en ser el escudero de un tipo loco como Don Quijote, a quien tiene que proteger, ayudar y ser cómplice de él en todas las grandes locuras que emprende. Y Don Quijote no está completamente solo, porque Sancho está con él y comparte desde su más profundo sentido común el ideal de aventuras, porque Sancho también está loco. ¿O qué hace usted cabalgando con Don Quijote, esperando que algún día usted sea el gobernador de una isla? Los dos están chiflados a su manera. Si usted está cabalgando con un caballero que se enfrenta a los molinos de viento, ¿usted es menos loco que el caballero? ¿O el caballero estará loco si quiere enfrentar las cosas que considera que debe combatir? Entonces ellos van caminando por todas esas extensas llanuras, todas esas grandes extensiones de la Mancha, y van mostrándose cómo, a pesar de que esa era una época en la que todo era utilitarista, y ahí empieza a existir un sentido de lo útil, como de lo utilitario, como lo único que es verdaderamente valioso. Ese es el tiempo de Don Dinero, ese es el tiempo de todos esos poderes. Ellos van buscando otros ejes, otras formas de civilización que ya habían desaparecido para la época en que ellos andaban trasegando por allá. La locura del amor, que él sublima hasta los momentos más impresionantes, está sublimada en toda la historia humana. No es particular de Don Quijote enloquecerse por una dama que probablemente ni exista o no lo haya visto jamás, porque el amor también produce ese tipo de cosas. El cuento de esa famosa historia de la tradición oral que hablaba de que estaba una vez la locura con un palo
pues, enloquecida, saltando por todas partes, y en una de esas le sacó los ojos al amor, que era un tipo, pues el amor era queridísimo. Entonces la locura siente una tremenda culpa de haberle sacado los ojos al amor y le dice: ay, amor, perdóneme, perdóneme, que yo no sé qué hacer, quiero de alguna manera compensarlo, lo voy a acompañar siempre para que no le pase nada. Desde entonces el amor es ciego y está acompañado de la locura. Con esta mirada sobre el mundo, sobre el amor, sobre la locura, sobre la virtud, sobre los ideales, sobre lo sublime del espíritu humano, sobre el espíritu de la libertad, porque Don Quijote es un hombre profundamente libre, se da el lujo de ver el mundo que él quiera ver y de desafiar lo que considere que debe ser desafiado, mientras todos los demás están atados a lo que se llama la realidad. Y eso no los hace ni más valiosos ni mejores personas de lo que Don Quijote es. Entonces Don Quijote sigue mirando con su espíritu de la libertad, con su espíritu de la irreductibilidad humana, ese espíritu que no se amedrenta, que no puede ser doblegado, ese espíritu de Don Quijote, esa manera de querer vivir un mundo mejor, y no solamente de quererlo vivir, no solamente de tener las ilusiones, sino de tener el coraje de salir a buscarlo, porque mucha gente se queda al borde del camino esperando que algún día esas ilusiones le lleguen y no sale a buscarlas. Él sale y las busca, aunque sean quiméricas, pero todas las ilusiones lo son. Entonces la locura de Don Quijote termina siendo por una parte muy discutible, porque ¿quién está verdaderamente loco si una persona que es capaz de emprender una lucha tan importante por tratar de hacer del mundo un lugar mejor y de desfacer entuertos y de enfrentarse a todo, o todos esos personajes anodinos que dejaron pasar las peores mezquindades porque nunca tuvieron el valor para enfrentarlas? Entonces Don Quijote sigue sus aventuras y en la última parte Don Quijote, por primera vez frente a la muerte, se da a dar por vencido y tiene un rapto de lucidez y empieza a decir que todo lo que él estaba haciendo era una locura y que eso no lo conducía a nada y que él ya no puede más y que él ya va a morir. Y Sancho entra en el pánico, en la tristeza, desde lo más profundo de su solidaridad y de su amistad, y le dice: no se muera, mi señor, no se me vaya a morir. La vida de Sancho quedaría totalmente desolada sin el caballero de la triste figura, y le dice que no se muera, y le dice además que todo lo que él ve es cierto, que sí existen los molinos y los gigantes y que existen los encantamientos y las doncellas y los dragones, que no abandone la locura. Y hay un momento en que Sancho, que es el sentido común, sí está viendo, Sancho empieza a ser el defensor de la locura y Don Quijote el del sentido común, y lo que parecería ser un rapto de lucidez en la mirada de Don Quijote es precisamente la peor parte de su locura, que es el abandonar la locura misma para entregarse a la muerte. Solo cuando va a morir se rinde, porque ya se rinde ante la muerte misma. Entonces Don Quijote, que todo el tiempo estuvo persistiendo en su gran sed de aventuras, desarrolló un espíritu tan poderoso, tan supremamente poderoso, que cada generación, cada cultura, cada época, cada historia y cada tiempo ve en él a una nueva figura y lo ve de una nueva manera, porque el Quijote se volvió una representación del espíritu humano. Pero no solamente una representación del espíritu humano, una representación de lo mejor del espíritu humano. Todo el mundo ve en Don Quijote actualmente a una persona maravillosa que quiere hacer cosas imposiblemente bellas y que se lanza a hacerlas a pesar de la dificultad que eso pueda entrañarle. Cuando una empresa es de esta naturaleza se dice que es una quijotada.
Y se dice de las utopías que son empresas quijotescas. Se habla del quijotismo, de una quijotada para hablar de cosas ideales, de cosas hermosas. Siempre se asocia con lo maravilloso, imposible, pero maravilloso. Quedó escrito en la representación de todos los sueños y los anhelos que las generaciones tienen de hacer de su tierra y de su mundo un lugar mejor. Entonces Don Quijote nunca murió, y Cervantes no fue derrotado ni por la vida, ni por sus 50 solitarios años, ni por todos los méritos que nunca le reconocieron, ni por todos los cautiverios que tuvo durante su vida, ni las injusticias que padeció. No fue derrotado por el único que derrota a todo el mundo, que es el tiempo. Pasaron 5 siglos. Esa novela se siguió leyendo y se siguió leyendo, porque cada vez que se le lee, se encuentra una novela diferente, porque decían que había que leerse 3 veces en la vida el Quijote. La primera vez para reír con el Quijote cuando se era niño, la segunda vez para entender al Quijote cuando se era maduro, y la tercera vez para llorar con el Quijote cuando llegaba el tiempo de la vejez. Entonces cada persona, cada tiempo, cada época, le da una lectura diferente al hermoso espíritu del caballero de la triste figura. Y eso fue lo que hizo a España grande. Es ahí, en el caballero de la triste figura, donde está la grandeza del pueblo español. Entonces el imperio desaparecería con el tiempo. Ya no quedarían ni migajas. Desaparecerían los grandes emperadores. Después de Carlos V y de Felipe II vendrían ya no grandes dirigentes como ellos, sino una mano de incapaces que lentamente fueron dando al traste con un imperio magnífico y colosal, hasta convertirlo en una quimera y en un recuerdo de algo que fue, y que se les fue casi como se lo encontraron, por azar, como por agua se vino, por agua se fue. Todo ese tiempo, las banalidades, el utilitarismo, la supervivencia, el pillaje, todo eso pasaba, de eso no se acuerda nadie, pero Don Quijote sobrevivió, Don Quijote y toda la gente del siglo de oro, pero Don Quijote sobrevivió por todo aquello que nosotros quisiéramos ser, que nosotros quisiéramos soñar, y ahí está la verdadera grandeza de un imperio donde no se ocultaba el sol. No era en toda su extensión, ni era en todos sus dominios, era en la triste figura del caballero de Don Quijote, el caballero, el hidalgo, y de su inseparable y siempre fiel y solidario escudero Sancho Panza. Con esto terminamos una mirada de la literatura española, y en esa literatura hay otros personajes que también van trasegando de una manera quijotesca a su forma, las mujeres, excluidas por completo de las letras, de las artes, de las armas, de la vida pública, confinadas a los encierros más crueles, condenadas a las cárceles de la mente. En un mundo completamente anodino, las mujeres buscaban la manera de sobrellevar esas prisiones y seguir escribiendo. La única alternativa de libertad que había en esa época eran los conventos, porque las monjas eran peregrinas y podían atravesar grandes continentes y grandes lugares sin ser molestadas, y podían hacer lo único que no podían, muchas de las cosas que no podían hacer una mujer normal, que era salir a la calle sola, que era caminar, era abandonar el lugar donde había nacido para dedicarse a viajar por el mundo. Las mujeres no podían viajar por el mundo, las mujeres no podían entrar en los combates, no podían asistir a las academias. También vivían profundas cárceles de la mente y del cuerpo a través de la época tan ruda en la que vivieron. Mujeres quijotescas desafiaron esto y se lanzaron a la literatura y se crearon genios, personajes fantásticos como Sor Juana Inés de la Cruz, como Santa Teresa de Jesús, que en un mundo totalmente místico, a través de la devoción a Jesús, desarrollaron obras prodigiosas en la literatura. Hay una cantidad de mujeres que en ese momento están escribiendo, que precisamente, y todas son monjas, obviamente, porque era la única manera de que se les permitiera. Una mujer con 8 hijos, criándolos a todos al tiempo en una posada, se va a poner a escribirle versos a Jesús, no puede, no hay cómo. Eran los conventos donde se podía hacer eso. ¿Cómo sería de difícil esa época que la libertad estaba en los conventos
y la prisión estaba en los hogares. Estas mujeres son capaces de desarrollar literatura en la época del siglo de oro y son parte, junto con todos ellos, de la creación de un mundo magnífico que es la literatura española, que es donde esta gente demuestra una grandeza de una talla universal que trasciende los tiempos y trasciende los imperios, para convertirse en el verdadero testimonio de un pueblo que es allí donde desarrolla su maestría y su aporte a la humanidad. Por eso hemos estado en estos 2 capítulos de la mano de todos estos personajes que nos han traído pillos como el Buscón, como el Lazarillo, que nos han traído testimonios del dinero o de las esperanzas o de las desesperanzas, y con todos ellos y de la mano del más grande hemos recorrido los campos de Castilla con el caballero de la triste figura, buscando esos ideales de justicia y de virtud que el mundo había perdido en el momento en que él salió a recorrerlo. Por eso, desde los espacios de los molinos de vientos, desde los encantamientos, desde la búsqueda de la justicia, desde el ideal a una doncella amada por la que toda proeza estaba justificada más allá del límite de lo tolerable, desde los espacios de la más profunda esperanza de lo mejor del espíritu humano, representado en el caballero de la triste figura y su maravilloso escudero,